vamos a empezar a dar inicio a la charla plenaria. Antes, un aviso de seguridad, las salidas de emergencias están de aquel lado, planta baja y planta alta. Recuérdenlo, por favor. Muy bien. Va a vibrar mucho, ¿no? Veremos a ver, perfecto. Muy bien. Hace meses atrás recibí una llamada de Renato pidiéndome que estuviera aquí delante de ustedes y les presentara a mi colega Ricardo. Y desde ese tiempo para acá, tanto para mí como para él, como hicimos reflexión. Y estuvo gruesa la cosa, ¿no? Porque lo más crítico fue de que nos conocemos desde hace 30 años. Entonces, ahí fue donde dijimos, ¿qué está pasando, no? Conozco a Ricardo desde hace 30 años porque coincidimos en la misma secundaria. Fuimos colegas de la secundaria, él estuvo en el grupo B y yo estuve en el grupo C, así que no lo aguanté todos los días, fue una ventaja. Pero en la secundaria hay talleres, coincidimos en el taller, nos estuvimos en el taller de artes gráficas, ¿no? Entonces, desde ahí conozco a Ricardo, pues obviamente con las mismas inquietudes de estudiante, de cualquier estudiante normal, y pero fuera de ahí, cada quien siguió su camino. Él se fue a otra preparatoria, la licenciatura la hizo en El Paso, se me olvidó decirle, somos de Juárez, los dos, de por allá de Juanga, allá mero. Sí, entonces, Ricardo se fue al Paso a hacer la licenciatura en matemáticas en El Paso. Después de ahí se fue a su doctorado, anduvo por allá por Nueva York, no sé en dónde. Y luego, después de Princeton, llega a Colima. Colima en ese tiempo, una universidad pequeña, pero con la idea de generar un grupo de matemáticos generales de una cultura científica, de matemáticas y de física. Entonces, con otros colegas, Ricardo y entre ellos impulsan por lo que es ahora la Facultad de Ciencias, a formar un grupo pues ya más serio, una licenciatura, y pues por fortuna llegó Ricardo y ahora llegué yo, ¿no? Entonces nos volvimos a ver hace ya más de 14 años en Colima. Es un agrado para mí de que un colega me invite a una charla, me dio mucho gusto por él, y sobre todo y para todos los jóvenes, ¿no? O sea que es bueno tener a un colega en un área distinta. Yo hago geometría y hago análisis, entonces cuando yo estoy atorado, yo recurro para allá, ¿no? Con las cosas buenas, serias de análisis, es bueno tener un colega al lado. Y entonces es para mí un placer presentarles a mi colega Ricardo Sáenz, que si ven el apellido no concuerda con el otro Sáenz que anda por ahí, pero sí tiene otros dos hermanos que son matemáticos. Entonces, está Roberto, es un matemático que en el área de biomatemáticas, y Javier está en CIMAR haciendo su doctorado y también es el hermano de Ricardo. Pues Ricardo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarme. Renato, muchas gracias por la invitación. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes, platicando acerca de pues, cosas que a mí me interesan y me han interesado durante muchos años. Espero que a alguno de ustedes por ahí, yo cuando me empecé a interesar esto, pues era estudiante de doctorado, leí algún artículo expositorio sobre esto de análisis en fractales y me interesó, empecé a leerlo y bueno, finalmente me estoy dedicando a esto. Entonces espero que a alguno de los jóvenes que estén por aquí les despierte algún interés este tema que pues a mí siempre me ha parecido muy cotorro, ¿no? Bueno, entonces hoy les voy a hablar sobre análisis en fractales. Es un área del análisis que se ha estudiado desde varios puntos de vista, desde análisis funcional, desde análisis armónico. Mi especialidad es análisis armónico, es como yo lo veo, y es relativamente nueva, ya tendrá unos... tengo que ir corrigiendo, cada 5 años tengo que corregir la edad, ¿no? Ya es unos 25 años más o menos de que los principales resultados han estado saliendo. Y la idea es estudiar
el análisis en un fractal como este, ¿no? El triángulo de Sierpinski, que es un fractal bastante famoso. La motivación surgió a través de problemas de procesos de difusión. Imagínense que esto describe una esponja. De hecho, pues desde que Mandelbrot publicó su famoso artículo donde nos hizo ver que la naturaleza es más fractal que euclidiana, la idea de tratar de resolver problemas clásicos, de hacer modelos, pero sobre los fractales en lugar digamos, de lo estándar, de lo clásico, pues empezó a surgir. Y más o menos en los 80s el problema de difusión o percolación, también lo conocen los físicos, en superficies o en dominios muy porosos empezó a estar en auge. Algunas técnicas pues eran utilizar ecuaciones fraccionarias. Hubo técnicas que tenían que ver con utilizando o modelando un movimiento browniano, pero en fin, todas ellas, pues la idea es tratar de resolver la ecuación de difusión, la ecuación de calor. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros sabemos ya desde hace mucho tiempo, desde el trabajo de Fourier, que para estudiar la ecuación de calor, pues lo que tenemos que hacer es estudiar lo que podemos interpretar como las vibraciones fundamentales de nuestro dominio, que no son más que las eigenfunciones de Laplaciano, son las soluciones de la ecuación de Helmholtz, que toda la mañana hemos tenido en la sesión de análisis pláticas sobre la ecuación de Helmholtz, que básicamente pues queremos estudiar las funciones que satisfacen esta ecuación. Pero bueno, desde luego el problema fundamental, o el primer problema que aparece es cómo vamos a definir un Laplaciano. En un fractal no tenemos una estructura diferencial, no tenemos derivadas, no podemos calcular derivadas, no hay manera de hacerlo. Entonces la idea es cómo vamos a definir. Como les dije hace rato, algunos modelos del Laplaciano, bueno, es primero modelar un movimiento browniano. El movimiento browniano tiene un generador que resulta ser un Laplaciano, pero eso es demasiado indirecto. Por ejemplo, ver el Laplaciano así no me permite resolver esta ecuación. De hecho, lo ideal sería tener un Laplaciano en términos de límites de diferencias, como si fuera el Laplaciano clásico, que es un límite de diferencias normalizadas. ¿Podemos tener eso, sí o no? Y resulta que sí podemos. Y esto lo descubrió, bueno, déjame primero hablarles un poco más del triángulo de Sierpinski, es un triángulo autosimilar. Autosimilar significa que es la unión de tres pedazos que son iguales. Vemos que si ese es el triángulo de Sierpinski, es la unión de tres imágenes de sí mismo bajo ciertas contracciones. Por ejemplo, estas serían las contracciones que contraen a cada uno de los vértices de este triángulo, y resulta que es el único compacto. Bueno, en este triángulo se puede resolver el problema de cómo definir el Laplaciano, y eso lo hizo Jun Kigami de Kioto a final de los 80s. Él de hecho para ese entonces él estaba dentro del grupo de Kioto que se encargaba de estudiar problemas de percolación en fractales con movimiento browniano. Era uno de los probabilistas del grupo de probabilistas en ese entonces. Y lo que se le ocurrió es, no, vamos a tratar de hacerlo con diferencias finitas. Y el truco es el siguiente, aproximamos primero nuestro fractal con estos grafos. Lo que vamos haciendo es, bueno, tomamos primero el triángulo equilátero con los vértices originales, digamos que sería nuestro nivel 0, y cada nivel básicamente lo definimos simplemente tomando las imágenes de esos vértices. Entonces en la siguiente pues, vamos a tener estos 6 puntos, en la siguiente tenemos 6 y 9 más, y así nos vamos. Y en este grafo pues definimos las aristas como aquellas entre los vértices que son, los vértices pues, son los que son adyacentes, y que de hecho, si se fijan, estos dos pues provienen de una sucesión de iteraciones desde estos dos. Entonces cada una de estas celditas es una copia del triángulo original. Y eso es algo que viene de la autosimilaridad de nuestro conjunto. Entonces la idea es, bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a definir vamos a llamarla energía discreta. Y no es más que la suma de las diferencias. Si nos agarramos una función definida en cada uno de estos puntos, pues tenemos funciones en cada uno de los niveles, y tomamos las diferencias entre los valores adyacentes de la función, la tomamos al cuadrado. Esto es como si pusiéramos resortitos en cada una de las aristas, y entonces pues depende de qué tanto estiramos el resorte, pues la energía es directamente proporcional al cuadrado de la diferencia. Entonces tomamos estas energías y las normalizamos con este número que
parece misterioso, 5 tercios a la m, pero la razón por la que tenemos este número es que es justo el número que aparece esto. Lo que sucede es que cuando ponemos esta constante de normalización aquí, lo que logramos es que si tomamos el valor mínimo de cada una de estas, que a final de cuentas son formas cuadráticas, de funciones extendidas desde el nivel anterior, este mínimo resulta ser la energía del nivel anterior. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si en este caso si me dan estos 3 puntos y minimizo la energía en este nivel, pues me da el mismo valor del anterior y luego me da el mismo valor del anterior en cada una de ellas. Esa es la primera. Y desde luego, bueno, esto es más fácil de ver porque esto respeta la autosimilaridad, ¿no? Que si tomo yo las funciones, si fijan, esta es una suma de las energías. A ver, otra vez déjame regresar. Por ejemplo, la energía aquí pues es la suma de las energías en estos 3 pedacitos, nada más hay que multiplicar por 5 tercios, desde luego, porque tengo estos 5 tercios. Entonces satisface estas dos cosas. De hecho, también lo podemos ver desde el punto de vista de diferencias. Cada una de estas, otra vez, tenemos aquí una forma cuadrática, así que es inducida por una transformación lineal, que si se fijan, pues son diferencias entre valores. Y a esto le damos un laplaciano discreto, y no es muy difícil ver que lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el 5 tercios a la m para que sea una forma cuadrática inducida por eso. Y esto es consistente, por ejemplo, las funciones que minimizan nuestras energías son precisamente las funciones cuyo laplaciano es igual a 0. Y a estas funciones son las que llamamos las funciones armónicas. Y si empezamos desde los 3 valores iniciales, entonces pues esta está determinada por esos 3 valores que nosotros lo vamos a ver como la frontera. Entonces esto, digamos aquí, esto parece como si fuera un intervalo. Si tenemos un intervalo cerrado, pues ustedes saben, las funciones armónicas en un intervalo pues son nada más las funciones lineales. Y pues básicamente son las rectas que van de un punto al otro. Entonces obviamente los valores en los extremos determinan la recta. Básicamente tenemos lo mismo aquí. Si tenemos 3 valores en los puntos vértices del triángulo, eso va a determinar la función armónica en el resto. Ahora ustedes han de pensar, bueno, pues se debe ver como una recta, pero no se ve como una recta, se ve como algo así. Se ve algo así medio chueco. Por ejemplo, esta es la función armónica donde le ponemos un valor 1 acá, un valor 0 y otro valor 0 acá, y tiene esta forma. Vemos que no es plana, ¿okay? Y de hecho no es la restricción de una función armónica en el plano restringida nada más al triángulo de Sierpinski. Es una función verdaderamente nueva. Y eso lo podemos verificar porque por ahí alguien demostró hace algunos años, 3 matemáticos de Armería en España, que por ejemplo si nosotros nos fijamos en la restricción de esta función a las aristas principales, por ejemplo de aquí para acá, lo que encontraron es que esta función es una función que crece estrictamente y además tiene derivada igual a 0 casi en todos lados. Entonces, si recuerdan esas funciones, los que ya tomaron teoría de la medida y recuerdan la función de Cantor o la que le llaman la escalera del diablo, son estas funciones que aun cuando son crecientes estrictamente, su derivada es 0 en todos lados. Bueno, esta función es así. Esta pues es creciente para acá y luego es decreciente para acá, pero igual, nada más aceptan derivadas igual a 0. Entonces, realmente son funciones distintas. Realmente tenemos un laplaciano distinto, no nada más es una restricción del plano, restringimos algo, sino que tenemos una teoría distinta. Ok. Pero bueno, de hecho podríamos hablar nada más de funciones armónicas, pero lo que queremos es definir cuáles son las eigenfunciones de laplaciano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, esto es a nivel discreto. No es muy difícil ver que estas funciones armónicas son uniformemente continuas y convergen a una función continua, pero lo que queremos hacer es, bueno, vamos a definir el laplaciano en el conjunto, no nada más discretamente, y para eso tenemos que tomar un límite. Entonces, lo que hacemos es tomamos el límite de estas energías. Este límite va a existir como claramente esta sucesión, como recordamos, cada nivel minimiza el nivel que sigue, pues esta es una sucesión simplemente creciente, así que aunque esté acotada ya sabemos que converge a algún valor, entonces tenemos el límite y eso vamos a llamarle la energía. Ahora ya es para funciones definidas en todo el triángulo, no nada más en los vértices. Y bueno, es muy fácil ver que si la función es armónica, entonces, bueno, pues todas estas energías son la energía original del valor inicial, así que la energía es este valor, así que podemos ver que este dominio pues no es vacío, porque al menos tiene a las funciones armónicas. Esa es la primera observación. Sigue satisfaciendo autosimilaridad. ¿Por qué? Porque es el límite de estas que son autosimilares y no es muy difícil ver que en este momento ya podemos hacer un poquito de análisis funcional porque la polarización define un producto interno en este conjunto, excepto por las constantes, porque en las constantes da 0, la energía de una constante es 0. ¿Ok? Bien, necesitamos otra cosa. Bueno,
Para definir el laplaciano necesitamos otro ingrediente más, y el ingrediente es, vamos a tomarnos una medida, y la medida más sencilla de tomar en el triángulo de Sierpinski es la autosimilaridad. Como este conjunto es autosimilar y se ve igual en cada uno de estos tres pedazos, pues tiene sentido que cada uno de esos pedazos mida o pese lo mismo. Entonces le ponemos un peso de 1/3. Y bueno, esta fórmula básicamente lo que me dice es que, ok, si esto divide 1/3, 1/3, 1/3, cada uno de los tres triángulos de este, pues también van a medir 1/3, 1/3 de aquel. O sea, van a medir 1/9, 1/9, 1/9, y así nos vamos. Entonces vamos, y eso me define una medida única que se llama medida de Bernoulli. Y bueno, ya de aquí podemos definir el laplaciano simplemente como el operador que induce esta forma cuadrática que quedamos que era un producto interno. Siempre que tenemos un producto interno con ciertas condiciones que ésta la satisface, no me voy a meter en los detalles, esto me da un laplaciano. Es decir, simplemente decimos que F es el laplaciano de U si satisface que para cualquier función en el dominio de la forma con derivadas, o sea, esto básicamente es integración por partes, nomás que en un fractal. Pues es lo que estoy haciendo, integración por partes, donde lo único que estoy poniendo es sustituyendo aquí por el laplaciano. ¿Okay? No es, y este ahora es el que llamamos el laplaciano en el triángulo de Sierpinski. No es difícil ver que esto es consistente con el límite que hemos tomado. Las funciones armónicas ahora son armónicas en el sentido clásico. Son soluciones a la ecuación de Laplace. Son funciones cuyo laplaciano da 0. ¿Okay? Ahora, si recuerdan, si les dije al principio, lo que nosotros queríamos es ver este laplaciano como un límite de diferencias, porque a final de cuentas aquí dice lo mismo, lo definí de manera indirecta, dice lo mismo. Sin embargo, por la manera en que está construido, como a final de cuentas esto también es un límite discreto, esto se puede escribir en términos de un límite, y lo que demostró Kigami, y eso fue lo que cambió este estudio, es que efectivamente, al menos en los vértices, el laplaciano es un límite de diferencias normalizadas. Entonces, el laplaciano en una función es el límite de las diferencias hacia X, de los puntos que son adyacentes. Cada punto pues va a tener 4 puntos adyacentes, excepto en la frontera que nada más tiene 2, normalizados por esta constante. Perdimos el tercio, porque se acuerdan, esto era 5 tercios, pero perdimos el tercio y lo perdimos por estos tercios de acá, de hecho. Por eso perdemos el tercio, así que me queda como un quinto. De hecho, si recuerdan, no sé, una fórmula, un ejercicio de cálculo es una fórmula para la segunda derivada como límites. Entonces, en la segunda derivada son límites dobles. En cada punto tomamos su diferencia para un lado, su diferencia para otro, y dividimos entre el h, pero el h al cuadrado. ¿Por qué? Porque primero dividimos un h para las primeras diferencias y otro h para las segundas diferencias. Acá, básicamente, el primer h era, 3/5, y luego el siguiente era 1/3, y por eso me quedó, o sea, básicamente estamos dividiendo entre 1/5 a la m. Y mandamos esto infinito, y de hecho, lo podemos haber hecho al revés. Podríamos haber definido el laplaciano así, o sea, simplemente como decimos que el laplaciano es f si satisface esto de manera uniforme en este sentido. Entonces, de hecho, son equivalentes estas dos definiciones. Entonces, aquí, si leen textos que no hay muchos, hay como 3 textos hasta ahorita sobre análisis de fractales, algunos autores definen el laplaciano así y luego demuestran que tiene que ver con la energía. Yo prefiero la de la energía, se me hace que es un poco más natural, pero las dos definiciones son equivalentes. De hecho, estas definiciones, por ejemplo, como les dije, esto es como integración por partes, y efectivamente, por la manera en que está definido el laplaciano, tenemos una versión fractal, una versión Sierpinski de la fórmula de Gauss-Green. Básicamente integramos en el triángulo, y obviamente esto me lo transforma a una integral que en este caso es una suma, porque nada más tenemos 3 puntos en la frontera, donde ahora tenemos que reemplazar, los laplacianos lo reemplazamos por lo que vamos a interpretar como la derivada normal. En los puntos frontera no tenemos 4 vecinos, nada más tenemos 2. Entonces estas diferencias es como si fueran diferencias hacia afuera. Entonces imagínense el triángulo de Sierpinski con flechitas hacia afuera por cada uno de los vértices, y básicamente es lo que estamos tomando aquí. Y aquí la derivada normal se interpreta como una derivada, no como 2 derivadas. Entonces esta es una diferencia simple, por eso es que aquí no tenemos una renormalización extra, simplemente tenemos el 5/3 de antes. ¿Ok? Bueno, eso está muy bonito y todo parece así muy agradable. Entonces uno empieza a creer, pues tenemos la misma teoría clásica, y entonces podemos agarrar todas nuestras herramientas de análisis, de cálculo, y podemos empezar a hacer cálculo y tratar de hacer estimaciones o lo que nos interese, para lo que tenemos. Pero tenemos un problema. Este laplaciano, como les dije, este laplaciano es un distinto, la teoría es completamente distinta. El dominio del laplaciano está bien raro. Por ejemplo,
no es cerrado bajo productos. Cosa que todos los estudiantes, pues ustedes saben, ¿no? Yo puedo tomar si tenemos un producto de funciones diferenciables, siempre podemos calcular la derivada de un producto. Acá no, acá nunca podemos. De hecho, él nunca es así definitivo. Si tenemos una función laplaciano, ni siquiera multiplicarla por sí mismo es un elemento de laplaciano. De hecho, siempre que una función esté en el dominio, al menos que sea constante, desde luego, porque su cuadrado también es constante, tenemos que su cuadrado no está en el dominio. Y eso es un resultado muy interesante que apareció ya también un poco más al principio de la teoría. En ese entonces, curiosamente, yo estaba tratando de demostrar que sí era cerrado y bueno, afortunadamente lo publicaron antes y no tendría 15 años tratando de hacerlo, ¿no? En fin. Bueno, entonces, realmente tenemos un operador distinto, tenemos una teoría distinta. Entonces, ¿cómo vamos a construir porque realmente lo que me interesa son las eigenfunciones. Entonces, yo quiero encontrar las soluciones a la ecuación de Helmholtz y tenemos ahora dos familias. Tenemos las que llamamos de Dirichlet, que son aquellas que en la frontera valen 0, y las que llamamos de Neumann, que son aquellas donde ahora la derivada normal da 0. Si lo comparamos con el intervalo 0, 1, pues estas corresponden a los senos. Si ven, las funciones seno pues corresponden a las eigenfunciones, en este caso de la segunda derivada, donde en los extremos da 0, o sea, en 0 y en 2pi da 0. Mientras que esta corresponde a cosenos, porque en los extremos la derivada es la que es. Entonces básicamente tenemos aquí los senos y los cosenos, pero versión fractal. Bueno, no los tenemos todavía, ¿no? O sea, estas son las ecuaciones que queremos resolver en realidad no las tenemos. Pero resulta, y esto es algo importante y es una consecuencia directa de que tenemos una fórmula explícita en términos de límites de diferencias para el laplaciano. Y resulta que eso implica que podemos construir numéricamente las eigenfunciones por interpolación. O sea, lo que yo puedo hacer es, y eso es un resultado también temprano, poco después del de Kigami, y Shima es también del mismo grupo de Kigami, es si yo tengo si se fijan, aquí tengo la ecuación de eigenfunción, en versión discreta en este nivel. Entonces resulta que la podemos extender al siguiente nivel, y aquí la relación entre los dos eigenvalores es esta ecuación. Pero lo podemos hacer siempre. O sea, siempre puedo tomar una eigenfunción de laplaciano discreto en un nivel y siempre la puedo extender. O sea, puedo interpolar entre ella. Y el resultado de la interpolación es otra eigenfunción. Y de hecho es un sí solo sí, en el sentido que voy a tener dos. Cada una, de hecho aquí está la fórmula, cada una para cada una de las soluciones de esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. Entonces, de hecho, tengo dos. Y lo puedo hacer al límite, o sea, puedo irme en cada límite, y si quiero que esto converja, nada más, lo único que tenemos que hacer es escoger el signo menos, porque si no, esto crece exponencialmente. Pero si escogemos el signo más un número finito de veces, a lo más. Entonces, de hecho, tenemos esta fórmula de Shima que me dice cómo calcular las eigenfunciones. Entonces, yo puedo calcular las eigenfunciones. Pero antes de enseñarles ejemplos, déjenme decirles que a la inversa es cierto el teorema. Y esto es lo que a mí me parece más interesante. O sea, no solo podemos extender o podemos interpolar eigenfunciones discretas, sino que todas las eigenfunciones del laplaciano resultan venir de estas aproximaciones discretas. Es decir, si yo tomo una verdadera eigenfunción, entonces resulta que la puedo restringir a todos los niveles a partir de cierto punto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. A partir de cierto punto, no desde el principio tal vez, pero a partir de cierto nivel, de tal manera que las restricciones son eigenfunciones discretas. Además, o sea, los niveles anteriores, o sea, la restricción corresponde a la interpolación. O sea, cada una de estas son precisamente el resultado que de hecho se le conoce como proceso de decimación. Y no solo eso, sino que lo único que tengo que hacer es multiplicar estos por la constante de normalización de las diferencias, y eso converge al eigenvalor original. Que me dice pues que lo único que tengo que hacer para conocer absolutamente todas las eigenfunciones de laplacianos pues es empezar a interpolar y a ver qué nos sale. ¿Okay? Ese teorema a mí me sorprendió mucho, sobre todo me sorprendió porque es desconocido, o al menos porque yo no lo conocía, que resulta que este teorema es cierto en el intervalo también. Si ustedes restringen senos y cosenos a los puntos diádicos y calculan las diferencias dobles entre los puntos diádicos, resulta que son eigenfunciones de las derivadas de las funciones de diferencia discretas también.
Es algo que no es muy conocido, es algo que debería enseñarse en cálculo porque es algo muy interesante. Y al revés, o sea, hay decimación en el intervalo, entonces uno puede construir numéricamente cosenos y senos simplemente interpolando, utilizando esta misma teoría. La ecuación es distinta, no es esta, pero la única diferencia es que en vez de un 5 tiene un 4, de hecho. Es la única diferencia con el intervalo. Entonces, o sea, sí es un resultado interesante, parece, bueno, es impresionante, uno no esperaría que esto fuera cierto, pero de hecho es cierto también en el intervalo. Pero bueno, entonces podemos empezar a jugar con esto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el proceso de decimación? Empezamos por eigenfunciones discretas en el primer nivel. Queremos eigenfunciones de Dirichlet, entonces voy a ponerle 0 en la frontera. Entonces, donde no vean un número es un 0. Y lo que hacemos es, pues resolvemos la ecuación de, o sea, estas son las tres eigenfunciones. Como tenemos 3 puntos libres, pues tenemos una ecuación en 3 dimensiones, tenemos una matriz de 3 por 3, calculamos sus eigenvalores, sus eigenvectores y los resultados son estos. Tenemos que una eigenfunción es 1, 1, 1, su eigenvalor es 2, otra es un 1, un 0 y un menos 1 acá, esto es 5, y tenemos esta otra que también es 5. Desde luego, o sea, una vez que tenemos esta, pues yo puedo rotarla y me va a dar una eigenfunción nueva. Entonces, la primera rotación pues me da esta, ¿no? Sí, esa es la primera. Bueno, de hecho hice una reflexión, pero me da otra eigenfunción. Desde luego puedo rotar o puedo reflejar cualquiera de estas y me da otra, nomás que ya no va a ser linealmente independiente, nada más tenemos 3 linealmente independientes. Y pues entonces echamos a andar, por ejemplo, con esta, echamos a andar el proceso de dimación. ¿Y qué me sale? Pues me salen las primeras 3 eigenfunciones. ¿Okay? Entonces, si se fijan, este es lo que se conoce como el estado base. Esta es la eigenfunción de Dirichlet con el eigenvalor más, con el más pequeño, que es como 16 en la aproximación. Eso lo podemos aproximar tanto como queramos. Aquí el proceso lo debí de haber construido unas 7 veces más o menos. Ya, más veces pues ya no lo alcanzamos a distinguir con los píxeles de la computadora, ¿no? Entonces esta es la primera. De hecho, esta es una eigenfunción pues que se ve como seno, simplemente para arriba, luego para abajo. Y de hecho uno puede demostrar que esta efectivamente es positiva, ¿no? Podemos utilizar dimensión para ver que tiene todas esas propiedades. Imagínense, seno de 2x pues daría una vuelta así para abajo, pues esta es la que corresponde a esa, entonces va para abajo. Y luego aquí pues da 2 vueltas antes de llegar y podemos construirlas todas así. De hecho, si ven aquí los eigenvalores van creciendo bastante rápido, ¿no? Pues pueden ver que en esta parte de aquí pues tenemos una constante, tenemos 1, 1, 1 en otras. Si empezamos con cualquiera de las otras, por ejemplo la que tenía 1, creo que aquí sería 1, 0 y menos 1, ¿verdad? No, a lo mejor, no, perdona, que es menos 1, 1 y 0. Entonces, pues también nos aparece esta sucesión. Y así podemos construirlas todas. O sea, estas son las eigenfunciones de Plato. Así es como vibraría. Si pudiésemos construir un triángulo de Sierpinski y lo ponemos a vibrar, así es como sonaría, ¿no? ¿Okay? Uno puede preguntarse qué tipo de funciones son estas. Y entonces, por ejemplo, podemos estudiar las restricciones. Aquí lo que hice fue tomar las restricciones de cada, por ejemplo, aquí agarramos esta arista y vemos, por ejemplo, esta arista de aquí es esta de acá. Estas 3 son las 3 anteriores y estas son las de acá. Y uno puede ver qué tipo de funciones son estas. Y todo parece ser que son funciones singulares. De hecho, con un estudiante de licenciatura hace algunos años, demostramos que sus derivadas, bueno, en los puntos donde son diferenciables estas funciones, la derivada tiene que ser 0. ¿Okay? Así que eso solo admiten derivadas igual a 0. Y pues se ven crecientes, ¿verdad? O al menos se ven monótonas en pedazos. Eso no lo hemos podido demostrar, pero es una conjetura. De hecho, lo podemos demostrar para cada una. O sea, si tomamos una eigenfunción, podemos hacer los cálculos explícitos y demostrarla para eso. Entonces, todas estas sabemos que son monótonas en pedazos. Lo que no hemos podido lograr es que todas las eigenfunciones del laplaciano sean monótonas en pedazos. Pero igual, significa que tenemos, o sea, esto es digamos, refuerza lo de las funciones armónicas. Tenemos realmente funciones que no son simplemente restricciones, sino realmente las vibraciones de los fractales son distintas al caso clásico, ¿no? Ahora, esa es una observación. La otra observación que es muy buena, muy cotorra, me parece muy cotorra, es... vamos al siguiente nivel. Hacemos lo mismo, ¿no? Calculamos las eigenfunciones. Obviamente me dan de las 6, de las que les di anteriores, pues las interpolaciones van a ser eigenfunciones de esta. Pero pues va a haber nuevas también, porque ahora tenemos 3, 6, 9, 12 puntos. Entonces esto va a tener de dimensión 12. Entonces las otras que les dije eran 3. A la hora de interpolar lo podemos hacer 2 veces cada una, entonces me van a salir 6, entonces me faltan 6. Entonces hay 6 nuevas. Y una de esas 6 es esta.
Y esta tiene la gracia de, bueno, tiene esta simetría que ya tiene un 1 y un menos 1, un 1 y menos 1 para acá. Pero dice, fíjense, si ustedes calculan la suma de las diferencias en los puntos de la frontera, bueno, la diferencia de este con este pues es 1, pero la diferencia de este con este es menos 1. A la hora de sumarlas me va a quedar 0. O sea, la diferencia aquí, acá y acá son 0. Y si lo hacemos en todos los niveles, o sea, si me voy con decimación, hacemos las interpolaciones, seguimos, resulta que en todos niveles las diferencias son 0. Entonces lo que hemos encontrado, y eso es algo que no existe en el caso clásico, es que hemos encontrado una eigenfunción que al mismo tiempo es de Dirichlet, o sea, al mismo tiempo los valores son 0 y sus derivadas también son 0. Es como tener una especie como de seno plano. Y eso no existe, de hecho no existe para dominios clásicos en Rn tampoco, no solo no en el intervalo, desde luego, pero tampoco existe en ningún otro dominio. Entonces tenemos realmente eigenfunciones nuevas, ¿sí? que son al mismo tiempo de Dirichlet y de Neumann. Y lo curioso es, bueno, si tenemos esta, como las derivadas son 0 aquí, pues yo puedo copiarla y lo puedo poner en cualquier celda. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, yo puedo agarrar esta y la puedo copiar aquí arriba y luego ponerle 0 a todo lo demás. Ahí yo voy a tener otra eigenfunción y sé que va a ser una eigenfunción. Eso no lo podemos hacer en el caso clásico, porque si yo agarro seno y luego lo pongo en medio, pues me va a quedar aquí un pico y luego ya va a quedar 0 en el siguiente. Y ahí ni siquiera va a ser diferenciable en ese punto. Acá no, porque como esto es suavecito y baja, entonces no solo va a ser 0 ahí, se va a continuar así muy bonito, sino que aparte las derivadas también van a ser 0. Entonces yo puedo agarrar esta función y la puedo pegar aquí, o la puedo pegar acá y luego puedo pegar acá. Entonces ahí voy a tener 3 eigenfunciones nuevas. O la puedo pegar en cada una de estas celdas, voy a tener 9. O en el siguiente nivel. Entonces yo puedo pegar, o sea, simplemente la definimos como, otra vez, compuesta con la imagen, en cualquiera de los subtriángulos. Y no es muy difícil demostrar que todas estas tienen el mismo eigenvalor. O sea que otra cosa rara que tienen estas eigenfunciones es que los eigenespacios pueden tener dimensión arbitrariamente grande. ¿Por qué? Porque estas al menos, o sea, como tenemos en el nivel m, pues tenemos 3 a la m triángulos. Así que podemos, y 3 a la m pues puede ser tan grande como queramos, así que vamos a tener eigenespacios de dimensión arbitrariamente grande. Okay, otra cosa completamente distinta al caso clásico. Ahora no todos son buenas noticias, también hay cosas que siguen siendo ciertas. O al revés, no todos son malas noticias, también hay cosas, depende de cómo les guste, ¿no? A los matemáticos nos gusta que haya cosas falsas para luego tratar, porque todo es verdadero, no tenemos nada nuevo. Pero de hecho, si estudiamos, por ejemplo, ya sabemos que los eigenespacios se repiten arbitrariamente, los eigenvalores se repiten, o sea, tenemos multiplicidades de los eigenvalores arbitrariamente grandes, pero vamos a contarlas hasta cierto punto. Por ejemplo, podemos agarrar, esta se llama la función de conteo de eigenvalores, o sea, agarramos la suma de las dimensiones, o básicamente estamos contando los eigenvalores repetidos hasta un número x, y un resultado clásico, que se le conoce como la ley de Weil, es que para un dominio acotado en Rn, el número de eigenvalores crece como la dimensión donde estamos sobre 2. ¿Okay? Eso es un resultado bonito que si hay gente que trabaja aquí en parciales, todos ustedes han de conocer una demostración distinta, ¿no? Eso se puede demostrar de muchas maneras. ¿Qué sucede acá? Si recuerdan, tenemos ahora multiplicidades o repeticiones arbitrariamente grandes. Entonces uno podría esperar que esto a lo mejor no es cierto, y de hecho sí es cierto, solo tenemos que cambiar el exponente. Y no es ahora n sobre 2, sino es d entre d más 1, donde d es este número misterioso, pero no tanto, porque el 3 es el mismo 3 de que el triángulo de Sierpinski tiene 3 pedazos similares a sí mismo, y este 5/3 es el 5/3 pues, de la normalización. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado es del 93, también del inicio de la teoría. Y aquí, bueno, la conclusión de los autores es, bueno, hay en cada fractal, porque de hecho lo demostraron bastante en general, ahorita voy a hablar en el caso más general, lo que sucede es que en cada fractal pues, va a tener una dimensión, que para que esta fórmula se parezca a esta, pues nada más hay que cambiar la n por 2 veces esto, para que me quede 2 veces esto sobre 2. Y a eso le llamaron la dimensión espectral, se conocía así por un buen tiempo. Entonces tenemos una dimensión nueva que es la dimensión definida por el espectro, por los eigenvalores de Laplaciano. ¿Okay? Ahora, no sé si he notado, esta ya no es una constante, ahora ya es una función. Para el triángulo de Sierpinski, esta función es, de hecho es de esta forma, es como función de hecho del logaritmo. Y la g es acotada, es de hecho periódica, ¿okay? Pero también discontinua. Esta es una función bastante interesante, ¿no? Es acotada, pero discontinua, ¿no? No podemos tener todo.
Okay. Bueno, esta teoría la podemos generalizar, y de hecho varios años después el mismo Kigami la generalizó, en unos cuantos años después, en unos 5 años después, y lo hizo para conjuntos autosimilares, que son conjuntos que pues, satisfacen una ecuación de este tipo. Tenemos que K es la unión de estas imágenes. De hecho, lo podemos hacer abstractamente, no tienen que ser contracciones en el plano o en el espacio euclidiano, pueden ser simplemente cualquier espacio topológico. Queremos que sea metrizable, nada más para no tener cosas muy raras. Y queremos que sean inyectivas, continuas desde luego. Okay. Y el tipo de fractales es, queremos fractales donde los traslapes no sean tantos. Por ejemplo, en el triángulo de Sierpinski los traslapes son puntos nada más. Entonces aquí básicamente queremos repetir eso. Entonces lo que hacemos es, si tomamos el conjunto de todos los traslapes entre estas imágenes y luego tomamos todas las preimágenes bajo estas iteraciones de ese conjunto, queremos que esto siga siendo finito. Okay. Entonces bien, tenemos los traslapes, tomamos todas las posibles imágenes y queremos que eso sea finito. Y a eso es a lo que le vamos a llamar frontera. En el triángulo de Sierpinski los traslapes son los 3 puntos centrales y las preimágenes son los vértices. Como cada uno de los vértices es un punto fijo de la contracción, pues ya no tenemos más preimágenes. Entonces ya nada más son esos 3 puntos. Otro ejemplo, uno de mis favoritos, es el árbol de Hatta. Este es un conjunto autosimilar definido por estas dos, estas sí son contracciones en el plano complejo. Pero básicamente podemos ver que este conjunto, pues aquí tenemos una copiecita, esta parte de aquí se corresponde con esta y esta parte de acá es la más grande y aquí tenemos la otra copia, ¿no? Y aquí pues podemos ver que el punto crítico es este número aquí, que con estos, de hecho aquí los coeficientes pueden ser un poquito más generales, pero con estos coeficientes este es el número 1/3 y aquí el conjunto poscrítico, pues las imágenes, fíjense, este viene de acá y luego este viene de acá. Pero, por ejemplo, con respecto a esta contracción, pues viene de acá. Entonces tenemos 3 puntos en el conjunto poscrítico en la frontera. Entonces la frontera serían estos 3. Entonces este es otro que me gusta. De hecho me gusta porque, bueno, hay muchos fractales que son autosimilares, pero que tienen demasiada simetría. Todos sus pedazos se ven iguales. En este no tiene simetría. De hecho, este tiene un tamaño distinto a este. Si se fijan aquí, la frontera no corresponde con el número de eigenfunciones ni corresponde con el número de puntos en el conjunto crítico. O sea, es así, más bien menos simétrico no se puede, yo creo, ¿no? Y esto nos da resultados interesantes. Pero bueno, luego ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos un laplaciano? Entonces, bueno, Kigami mostró que haciendo exactamente lo mismo que antes, tomando formas de Dirichlet en los niveles que vienen en los vértices. Desde luego, por ejemplo, aquí en el triángulo, pues el primer nivel serían estos 3 puntos, el siguiente sería este, y luego este de acá, junto con este. Y así nos vamos. Entonces definimos una sucesión de formas cuadráticas con ciertas propiedades que, por eso llamamos formas de Dirichlet, digamos estándar, que satisface esta compatibilidad y satisface autosimilaridad con ciertas constantes que otra vez tenemos que permitir cualquier constante. Nada más queremos que estos números sean mayores que 1, o sea, los tomamos como recíprocos de números menores que 1. Si eso existe, a eso le llamamos una estructura armónica. ¿Okay? En los ejemplos que tenemos de fractales se han podido construir estructuras armónicas, aunque no se ha podido todavía demostrar que todos los conjuntos autosimulares postcríticamente finitos tienen una estructura armónica. De hecho, es un problema de punto fijo bastante bueno. Ese todavía no está resuelto en casos muy especiales, pero no está resuelto en general. Pero bueno, si la tenemos, a eso le damos una estructura armónica. No es muy difícil ver que cada una de estas también está inducida por un laplaciano discreto. Igual podemos verificar que las funciones que minimizan estas energías pues son los ceros de los laplacianos y podemos definir de luego otra vez el límite de todas estas aproximaciones y eso me da un laplaciano. Ahora, todo eso es lo mismo. La diferencia ahora es cómo le hacemos para definir los pesos. En el triángulo de Sierpinski fue más o menos fácil, simplemente le ponemos un peso igual a cada uno de los 3 triángulos que son similares a sí mismo, pero en general no está claro cómo debemos de poner los pesos. Digo, claro en el sentido de que sea de manera útil, ¿de acuerdo? No sé si han observado que hemos estado definiendo las cosas para luego poder resolver los problemas. Eso lo decimos los matemáticos, pero siempre definimos todo para que los teoremas sean ciertos, ¿no? Entonces, alguna vez Terry Tao escribió que los matemáticos pues, buscamos tautologías, ¿no? Pero no se lo digan a nadie, porque pero en fin. Bueno, entonces, ¿cómo queremos definir? Entonces, lo primero que tenemos que empezar primero por observar que en principio estos conjuntos autosimilares no están encajados en el plano.
En el triángulo de Sierpinski pues simplemente utilizábamos la distancia de los puntos como la distancia euclidiana, pero en general no, entonces tenemos que tener una métrica que sea propia del fractal y no de su encaje. ¿Okay? Les dije que en principio que el fractal era metrizable, pero nunca hablé de la métrica. ¿Okay? Entonces, y no hablo de la métrica porque a lo mejor esa no es la métrica correcta. Y resulta que la métrica correcta es esta. Si tomamos dos puntos y tomamos el recíproco de la minimización de la energía que me separa de funciones que me separan puntos, por ejemplo, en uno es 1 y en otro es 0, tomamos esta, eso me da una métrica. Y eso me da una métrica muy buena. Primero, algo que a lo mejor sea sorprendente es que esta es compatible con la topología de K. No es la misma métrica que tenía originalmente, seguramente, porque nomás les dije es metrizable, no les dije cuál métrica, pero resulta que esto me da la misma topología que K tenía al principio. Sí, eso es gracias a las propiedades de todos los que les platiqué. Para esta métrica, las funciones que originalmente nomás habíamos dicho, esas son continuas y son inyectivas, ahora de hecho son contracciones, y son contracciones con nuestros R's de la estructura armónica, ¿okay? Esas son las constantes. Y podemos demostrar que la dimensión de Hausdorff, o la dimensión del fractal, pero con respecto a esta métrica, se parece mucho a la dimensión que nos sale con el teorema de Hutchinson. Básicamente lo que hacemos es que tomamos el exponente correcto para que la suma de los RI a las Ds, esto me dé 1. Y esta resulta ser la dimensión de Hausdorff. Y cuando nos vamos a calcular algo, por ejemplo, en el triángulo de Sierpinski, por ejemplo, la dimensión de Hausdorff con respecto a la métrica euclidiana, como el Sierpinski está hecho con contracciones de constante 1/2, o sea, todo se reduce a 1/2 y son 3, esa dimensión me sale el logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2. Pero si ahora lo hacemos con la métrica de resistencia, que se le llama así porque en las aproximaciones esa coincide con la resistencia efectiva si viésemos esto como una red eléctrica, que para la gente que hace grafos va a ser interesante ver esto como red eléctrica y es... por eso le seguimos llamando dimensión, métrica de resistencia, ¿no? Lo que hacemos los analistas es que tomamos límites, ¿no? Es la misma, discretamente es la misma. Pero si lo tomamos ahora con respecto a esta métrica, si se fijan me da el número D que antes nos había salido, quién sabe por qué. Ahora vemos que nos sale porque es justamente la métrica, es la dimensión de Hausdorff con respecto a esta métrica. Si se fijan tenemos 3 pedazos, cada uno ahora, los RIs en el triángulo de Sierpinski son 3/5. Acuérdense que son los recíprocos de 5/3, entonces me sale que ahora la dimensión, de hecho es un poquito más de 2, ¿no? Esta era la dimensión con respecto a la métrica euclidiana, que no puede ser más de 2 porque no puede haber subconjuntos de dimensión mayor, pero ahora esta ya es mayor de 2. Entonces aquí ya nos olvidamos de la métrica euclidiana, ya tenemos nuestra propia métrica. ¿Ok? Y luego, ¿cómo tomamos la medida? Bueno, resulta que la medida, pues ahora en el triángulo de Sierpinski tomamos 1/3, 1/3, 1/3. Ahora lo que queremos es, si se acuerdan, esta D, pues satisface que esta suma es 1. Pues la medida correcta que deberíamos de tomar es tomar cada uno de los pesos como el RI a la D. En el triángulo de Sierpinski los RI son iguales, así que los pesos son iguales. Como deben de sumar 1, pues me queda 1/3, 1/3. Pero en general esta es la medida correcta. ¿Y por qué decimos que esta es la medida correcta? Les repito, porque queremos que haya teoremas que podamos trabajar. Y para un analista es muy importante, por ejemplo, que esta medida con respecto a la métrica sea homogénea en el sentido que el volumen de las bolas de radio R sea como R a la dimensión. Y esta combinación de la métrica de resistencia y esta medida hace que sea justamente eso. ¿Okay? Así que nos comenzamos rápido, esta es la métrica correcta, esta es la medida correcta. ¿Okay? Entonces nos ponemos a trabajar, así vamos a definir el laplaciano, ahora con la medida que les acabo de dar, hacemos exactamente lo mismo, no es muy difícil demostrar, bueno, al menos es tan difícil como en el caso de Sierpinski, es demostrar que este laplaciano es el mismo que el resultado de tomarse, bueno, los laplacianos son discretos, estas son diferencias dobles, entonces es lo mismo que tomar estas diferencias, donde aquí la renormalización tiene que ver con la medida. Es un poquito técnico, no voy a tomar tiempo en eso, pero igual esto de hecho se puede calcular explícitamente estas cosas. Entonces pues nos ponemos a calcular, entonces ya tenemos eso laplaciano, pues vamos a ponernos a calcular eigenfunciones, ¿ok? Entonces nos ponemos a hacer lo mismo, tenemos las eigenfunciones, tenemos exactamente que queremos resolver las mismas ecuaciones de la ecuación de Helmholtz con
restricciones o con condiciones de Dirichlet o condiciones de Neumann. Y pues ya nos estamos ya sacudiendo las manos y nos damos cuenta que, como les dije al principio, decimación no es algo esperado. Es cierto en Sierpinski, es cierto en el intervalo, cual es una sorpresa, pero no es cierto en ningún otro lado. En el árbol de Hatta no es cierto. De hecho, de todos los ejemplos de fractales que tenemos, en realidad el Sierpinski, el intervalo y uno que otro tienen decimación. La gran mayoría no tiene, porque no podemos esperar que podamos interpolar eigenfunciones y que me resulten otras eigenfunciones. Entonces, en el árbol de Hatta no tenemos decimación. Entonces, ahí si queremos decir algo, al menos si queremos hacer dibujitos, si queremos hacer gráficas, pues lo tenemos que hacer a mano. Tenemos que tomar la aproximación de eigenfunciones, utilizar el método de diferencias finitas, aproximar finitamente la ecuación, que afortunadamente sí lo podemos hacer porque tengo que el laplaciano, pues es este límite de diferencias. Entonces, simplemente trato de resolver esto y vamos a ver si lo hacemos en diferentes niveles, a ver si aproxima algo. Y si lo hacemos para el árbol de Hatta, por ejemplo, con estos R's, porque resulta que en el árbol de Hatta hay varios R's que me satisfacen, pero al menos con estos R's de esta estructura armónica, me da que este es el estado de base de Dirichlet, que es como 10, como 9.8, 9.9, y pues se ve que se levanta hacia arriba, abajo, pero si bien aquí tiene un 0. Y la razón por la que tiene este 0, otra vez una diferencia más, es que si bien ahora nuestra frontera pues corresponde de estos 3 puntos, pero si fijan este punto frontera me separa en 2, me desconecta nuestro conjunto. Entonces en realidad esto nos sorprende, entonces esperamos que tengamos un pedazo acá y tenemos otro pedazo acá. De hecho, pues sí, si nosotros copiamos esta para este lado, aquí tenemos otra eigenfunción con este eigenvalor. Okay. Entonces, si fijan, tenemos ahora este problema, que ahora que es otro problema más del árbol de Hatta, que la frontera me separa mi fractal. Pero igual podemos hacernos las mismas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos las restricciones? En este caso, aquí lo interesante es tomar la restricción digamos, si vemos esto como un árbol, pues este es como el tronco, ¿no? Entonces hacemos las restricciones al tronco. Las primeras eigenfunciones son estas. Esta es la que vimos al principio. Entonces se ve, la restricción se ve así, se ve medio chueca. Esta es la segunda. La tercera es esta es 56. Pero bueno, aquí obviamente 0. Eso no tiene ninguna gracia, ¿no? Después tenemos que tomar la cuarta, ¿ok? Y esas se ven así. Y efectivamente parecen ser singulares. Eso lo construimos y hicimos de hecho análisis numérico en estas cosas. Y todo parece ver que sí son singulares, y esto lo hice con otro estudiante de licenciatura, sí, hace un par de años, pero no podemos demostrarlo, ¿okay? Porque no tenemos decimación. A final de cuentas, para demostrar lo que habíamos demostrado en el triángulo de Sierpinski, pues utilizábamos el hecho de que podíamos interpolar y así demostrar todo explícitamente. Acá no podemos hacer interpolación porque no tenemos interpolación. Entonces esto lo hicimos numéricamente. Lo podemos demostrar en el caso de las funciones armónicas. Ahí sí podemos demostrar que son funciones singulares, pero acá no podemos hacerlo. O sea, ni siquiera cada una de estas. O sea, esto podría ser engañoso. Podría ser este piquito acá o esta... otra vez, si calculamos las diferencias, sí parece que las diferencias todas son a 0, ¿okay? Pero pues puede ser engañoso, puede ser algo que puede ser la aproximación nada más. Entonces, mientras no demostramos que son singulares, pues no sabemos. Y en este caso tampoco sabemos si existen eigenfunciones localizadas en Hatta, ¿okay? Hay varios teoremas generales en fractales sobre cómo que nos permiten decir, si pasa esto, entonces existen funciones localizadas, pero el árbol de Hatta, o sea, como no tiene todas las simetrías que todos aquellos teoremas dependen, entonces aquí simplemente es un problema abierto. Y ese es un problema que en realidad, nos pusimos a buscar a ver si hallábamos una numéricamente, ¿no? O sea, una que se viera así como esta, así como 0, ¿no? O sea, que se viera así aplastada como para que pero esta no lo ves. O sea, si hacemos más aproximaciones ya no lo ves. O sea, esta parecería, pero no es una función localizada. Entonces, si la seguimos buscando a ver si encontramos una, no encontramos. Habremos calculado unas 50 o algo así, pero no encontramos eigenfunciones localizadas, así que no sabemos si existen o no en Hatta. Ok. Sin embargo, ya para terminar, déjenme decirles algunas observaciones. Primero, la ley de Weyl en general, y esto es un resultado muy bonito de Kigami y Lapidus ya hace más de 20 años, la ley de Weyl en general sigue siendo cierta para todos los fractales que hemos visto, excepto que a veces sí es constante y a veces no.
Por ejemplo, el intervalo es constante. Y el intervalo es autosimilar y tenemos la misma teoría. Digo, es un conjunto autosimilar que no tiene mucho chiste porque pues, el intervalo es igual a dos intervalos. Entonces, no tiene ninguna gracia, pero al final de cuentas es autosimilar y ahí sí es constante. Entonces resulta que esta función va a ser constante dependiendo de la conmensurabilidad de esto. Entonces, por ejemplo, si estos son múltiplos unos de otros, racionales, entonces esto no es constante. Por ejemplo, el triángulo de Sierpinski, pues todos son iguales, entonces esto me da no constante. Y de hecho, en el caso no constante, resulta que la existencia de eigenfunciones localizadas es equivalente a que esto sea discontinuo. Entonces, por ejemplo, en el triángulo de Sierpinski yo les dije, pues hay funciones localizadas, y también les dije que esto era discontinuo. Bueno, resulta que esas dos cosas son equivalentes. ¿Okay? Pero es en el caso no constante, porque en el árbol de Hatta, esta función es constante, por ejemplo. El árbol de Hatta es constante. Entonces no podemos utilizar este teorema, así que otra vez sigue abierto. Y otra cosa, esta es otra observación que ya la hemos hecho después de muchos años, es de que ya estamos convencidos de que la que llamaron al principio dimensión espectral en realidad no existe. El denominador, ¿se acuerdan? Era D entre D más 1, y ese D más 1 aparece en todos lados, en todo lo que queremos hacer, en estimaciones de eigenfunciones, algo que hizo Okigami a principios de los 2000, estimaciones de núcleos de calor, estimaciones de núcleos de Poisson, límites no tangenciales que los he estado estudiando, y en otras cosas que estudiamos los analistas armónicos, el D más 1 siempre aparece. Entonces aquí lo que nos hace sospechar no es que tengamos una dimensión nueva. Lo que ya nos estamos convenciendo es que el operador no es un operador, aunque está hecho como un límite de diferencias dobles, no es un operador de grado 2. Lo que estamos convenciendo es que es un operador de grado D más 1. Entonces es algo que tal vez desde el punto de vista de ecuaciones fraccionarias, que como les dije al principio, fue las primeras ecuaciones con las que se intentó modelar sistemas en fractales, resulta que pues, no nos podemos salir de ahí porque al final de cuentas de todos modos tenemos un operador fraccionario, ¿no? No es realmente un operador de grado 2. Y de hecho eso tiene bastantes consecuencias. Por ejemplo, nosotros podemos resolver la ecuación de onda, por ejemplo, y la ecuación de onda, las ondas no viajan a velocidad finita en un fractal. ¿Okay? Y al principio no se sabía por qué, pero la idea era, bueno, la idea ahora o el consenso ahora es de que, bueno, es que no tenemos un operador, o sea, no tenemos una verdadera ecuación de onda, tenemos una ecuación de onda fraccionaria, ¿no? Y con eso voy a terminar. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Preguntas, comentarios. Ya, voy, por favor. Allá. Un momento ahí, marco los micrófonos. ¿Mario? Sí. Mencionaste la existencia de estructuras armónicas en varios casos, pero no dijiste nada de la unicidad. No son únicas. ¿Es posible clasificarlas en algunos casos? Sí, por ejemplo, el árbol de Hatta, tienes una estructura armónica para cualquiera par de R's, mientras uno esté entre 0 y 1, y el otro sea 1 menos el primero al cuadrado, y tienes una estructura armónica distinta. Las eigenfunciones se ven diferentes, las funciones armónicas se ven diferentes. Sí, cualitativamente. Cualitativamente, sí. Por ejemplo, tenemos toda una familia de estructuras armónicas. En todas las funciones armónicas, por ejemplo, las funciones armónicas son singulares en el centro, pero hay una en la que no lo es porque te queda justo una recta cuando restringes. Entonces ahí la estructura armónica lo que te hace es que cuando la encajas, mientras no la encajes no pasa nada, pero cuando la encajas la estructura armónica hace que las eigenfunciones se vean muy distintas. Pero esas estructuras armónicas, pues agotan todas. Sí, sí, o sea, uno puede demostrar que son las únicas. Para el triángulo de Sierpinski nada más tenemos una que respeta la simetría. Y o sea, si queremos que los 3 R sean iguales, tienen que ser 3/5 cada uno. Pero puedes tener 2 iguales y uno distinto. O puedes tener los 3 distintos, eso te da más. Pero en ese caso, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski no son muy interesantes porque no tienes nada nuevo. Pero sí,
las estructuras armónicas no son únicas si cambias las posibilidades, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Arriba, pero bueno, un momento, además, adelante. ¿Qué posibles aplicaciones tendría esta teoría? Por ejemplo, se sabe que las antenas más eficientes tienen forma de fractales y la medición de las costas se hace por medio de teoría de fractales. Sí. Bueno, mira, la aplicación, las primeras aplicaciones eran para problemas de difusión, pero justo este año, no sé si anda Jorge por aquí, Jorge Velasco, acaba de publicar un artículo donde utilizó el árbol de Jatá para describir las fracturas en mantos petrolíferos. Entonces utilizaron ecuaciones donde el laplaciano es laplaciano, el petróleo está entre las fracturas de las rocas, entonces las fracturas pues se ven así. Entonces sacaron un artículo sobre esto, ¿no? Entonces obviamente esta es una teoría muy inicial, pero si los ingenieros petroleros le entran, pues a lo mejor pueden sacar información importante, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasa es que cada vez descubrimos más cosas cada vez descubrimos que los fractales modelan mejor la naturaleza que las ecuaciones clásicas. Entonces las aplicaciones pueden venir cada vez más, ¿no? Yo no trabajo en aplicaciones, pero me imagino que alguien lo hará, ¿no? Gracias. Muy bien, a ver, le van a hacer una pregunta de arriba, la más fuerte, por favor. ¿Crees que hay alguna relación entre estos modos de vibración o estas funciones con otras dimensiones fractales como la información, como la del carro o algo así? No sé, muchas de las estimaciones, o sea, sí hay relación con otras dimensiones. Por ejemplo, hay varias estimaciones de difusión, del núcleo de calor, del núcleo de Poisson, que nosotros las calculamos de esta manera, pero puedes obtenerlas más eficientemente con otras dimensiones. Por ejemplo, se utiliza la dimensión de las caminatas óptimas, etc. No sé sobre información, no sé si a la gente que trabaja en teoría de información le puede ser útil la definición de laplaciano. El laplaciano es el mismo como lo definas. No sé si el tener las diferencias explícitas puede ser útil para, no sé, pero es posible, ¿no? O sea, pero sí en ese trabajo, de hecho, implícitamente mencioné unas 3 dimensiones, ¿no? Dependiendo de lo que llamemos dimensión, pero sí se usan varias dimensiones. Gracias. Bien, aquí enfrente. Dijiste que el 5/3 que ocupabas en la definición inicial de energía era para que quedara la normalización. Sí. Pero ¿tienes alguna intuición geométrica de por qué sale el 5 y el 3? No, de hecho nadie sabe por qué precisamente 3/5, ¿no? O sea, sí, no sé, no sabe. O sea, el 3/5 aparece en todos lados. O sea, ya una vez que tenemos el 3/5 de toda la estructura, ya aparece por todos lados. Y si utiliza lo que es que las funciones armónicas los puedes restringir y tienes ahí unas matrices de restricción y el primer eigenvalor vuelve a ser 3/5, ¿no? El más grande. Pero pues todos esos son como que a posteriori, ¿no? Pero ¿por qué sale justamente el 3/5? No sabemos. Sí, o sea, sale porque hay que resolver esa ecuación, pero nada más. Muy bien, antes de finalizar, nada más voy a dar un breve anuncio por parte de la organización. Es un recordatorio de la sesión de pósters que se lleva a cabo de 9 a 1 en el patio del edificio La Uzcalpan, el nuevo edificio de 9 a 1 desde hoy hasta el día viernes. Y para finalizar, pues agradecemos a Ricardo.